Cada noche, la figura en mis sueños se acerca más, observándome en silencio, y temo el momento en que ya no despierte para escapar de ella. El observador silencioso. Carlos se despertaba cada mañana con la misma sensación, frío en los huesos y la certeza de haber sido observado. Al principio, los sueños habían sido vagos, desdibujados en la niebla del sueño profundo, apenas fragmentos de una pesadilla olvidada. Pero con el tiempo, la figura comenzó a tomar forma. No había ocurrido nada significativo en su vida que justificara aquellas pesadillas recurrentes. Su trabajo como diseñador gráfico era rutinario, sus relaciones personales estaban en paz, y su vida social, aunque algo limitada, seguía su curso normal. Sin embargo, desde hacía varias semanas, la misma figura aparecía en sus sueños, y lo que al principio fue una aparición esporádica pronto se convirtió en una constante inquietante. La figura no hablaba, solo lo observaba. Las primeras noches, Carlos había intentado olvidar los sueños, relegarlos a un rincón oscuro de su subconsciente. Pero el hecho de que aquella figura apareciera una y otra vez, cada noche más nítida, lo hacía imposible. Era una presencia alta, delgada, envuelta en sombras que, por más que lo intentara, Carlos no podía discernir. No podía verle el rostro, pero sabía que estaba siendo observado. Sentía sus ojos clavados en él, aunque nunca supiera exactamente dónde estaban. El patrón era siempre el mismo. En su sueño, Carlos se encontraba en su habitación, sentado en su cama, incapaz de moverse, como si su cuerpo estuviera pegado a las sábanas. Todo era una réplica exacta de la realidad. Pero al mirar hacia la esquina más oscura de la habitación, allí estaba. Siempre. La figura. Inmóvil. Observándolo desde la penumbra. Sin decir nada, sin hacer un solo ruido. Solo estaba ahí, acechando en el silencio. Los días empezaron a volverse cada vez más tensos. La falta de sueño lo estaba afectando. Se sentía constantemente cansado, pero lo peor era el miedo incesante. Por más que intentaba convencerse de que era solo una serie de pesadillas, no podía dejar de sentir que aquella figura no solo pertenecía al mundo de los sueños. Se convenció, o más bien, temió, que de alguna manera, aquella presencia estaba atravesando la fina línea entre el sueño y la realidad. Una noche, Carlos decidió mantenerse despierto. Tenía la sensación de que, si conseguía pasar una noche sin dormir, rompería el ciclo. Compró una cantidad absurda de café y se instaló en el sofá con la televisión encendida. Sin embargo, alrededor de las 3 de la madrugada, el cansancio se volvió insoportable. Y antes de que pudiera darse cuenta, se quedó dormido. Y allí estaba. En su cama. En su habitación. Esta vez fue diferente. La figura no estaba en la esquina, sino más cerca, a los pies de su cama. La sombra era más densa, casi tangible, como si pudiera tocarla. Carlos intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Quería gritar, pero su voz no salía. Solo podía mirar, paralizado. Mientras aquella figura sin rostro lo observaba. Podía sentir la mirada atravesando la oscuridad, quemando su piel, como si sus ojos estuvieran desprovistos de vida, pero repletos de un hambre insaciable. A la mañana siguiente, se despertó empapado en sudor, el corazón latiéndole a toda velocidad. Era demasiado. No podía seguir así. Decidió buscar ayuda. Consultó a varios psicólogos, quienes le dijeron que sus sueños eran probablemente manifestaciones de su estrés, que la figura era solo una construcción de su mente, una proyección de sus miedos más profundos. Pero algo no encajaba. ¿Cómo podía un simple sueño tener ese poder sobre él? ¿Porque sentía que la figura lo seguía incluso cuando estaba despierto?
A veces, al caminar por la calle, tenía la sensación de que alguien lo miraba. Se giraba rápidamente, solo para encontrarse solo. Otras veces, mientras trabajaba, el rabillo de su ojo le traicionaba, haciéndole ver una sombra que desaparecía cuando volteaba. La figura estaba empezando a perseguirlo, y ya no solo en los sueños. Una noche, exhausto, Carlos se rindió al sueño casi de inmediato. Esta vez, la figura estaba aún más cerca, de pie junto a su cama. Podía sentir su aliento, frío como el hielo, aunque no podía verle la cara. La oscuridad que envolvía al observador parecía absorber toda la luz de la habitación. Sentía su presencia tan real, tan sólida, que ya no podía convencer a su mente de que solo era un sueño. Carlos intentó gritar, pero su voz seguía atrapada en su garganta. Entonces, por primera vez, la figura se inclinó hacia él. Estaba tan cerca que Carlos casi pudo sentir la textura de las sombras rozar su piel. Su corazón latía frenéticamente mientras la figura susurraba por primera vez en semanas. «Te estoy esperando». La voz era baja, casi imperceptible, pero resonaba en su mente como un eco interminable. Carlos despertó, jadeando, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Esa noche no volvió a dormir. Pasó horas mirando la esquina de su habitación, convencido de que, si parpadeaba, la figura aparecería. Desesperado, decidió buscar ayuda más allá de la ciencia. Consultó a un conocido, alguien que creía en lo sobrenatural. El hombre escuchó atentamente la descripción de la figura y, tras un largo silencio, dijo: «No es un sueño. Esa figura está esperando algo de ti». Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué quiere de mí? El hombre lo miró fijamente. «Quiere que lo sigas. Está esperando a que cruces la línea entre tu mundo y el suyo». Aterrorizado, Carlos decidió no volver a dormir. Pero, por más que luchaba contra el cansancio, sus ojos terminaban cerrándose y el ciclo comenzaba de nuevo. La figura, cada vez más cerca, cada vez más tangible. La última vez que soñó con la figura, esta ya no estaba a los pies de su cama. Estaba junto a él, susurrándole al oído: «Pronto estarás conmigo». Carlos despertó. O al menos eso creyó. Se levantó de la cama, pero algo estaba mal. La habitación estaba demasiado oscura. Miró alrededor y sintió que algo faltaba, o más bien, algo estaba ahí que no debería estar. Giró lentamente hacia la esquina. La figura estaba ahí. Pero esta vez, ya no estaba observándolo. Ahora, Carlos era el observador. Y supo, con un horror indescriptible, que el sueño ya no era solo un sueño.